elegida bajo o prevalido del fin de defender la República de los ataques bárbaros, en atención a la posible alianza entre Marco Antonio y los bárbaros. Y los bárbaros representados en esta ocasión por la reina Cleopatra. Ahora bien, luego de hacerse con el poder, Octaviano, además de ser un hábil militar, fue un hábil político e introdujo reformas en la manera en cómo se organizó administrativamente Roma y empezó a darse poderes excepcionales propios de un rey, rompiendo, o mejor, dejando a un lado aquí las reglas originales con que debía funcionar la república para dar lugar al nacimiento de lo que se denomina imperio en una primera fase que se llama el principado. ¿Por qué? Porque se ve funcionando a una persona como el emperador, el cónsul, es decir, Octaviano, con poderes preeminentes frente a las demás instituciones. ¿Qué poderes se dio Octaviano? Tenemos allí, por ejemplo, el título de Pater Patriarca, es decir, que él va a fungir como si fuera el padre de la patria y cuidará a todos y cada uno de sus ciudadanos como si fueran sus propios hijos. También se dará el título de emperador, el cual le atribuye a perpetuidad la división de las tropas sin que deba ir personalmente a hacerlo, es decir, puede ordenar dirigir las tropas sin que lo deba hacer. También tendrá la posición, el poder tribunicio, es decir, que él será un magistrado que tenga un poder excepcional propio de una persona que no, ya sabemos cómo nació los tribunos de la plebe y que en sus orígenes no tiene fundamento basilero en las leyes de la ciudad, sino en los concilia plebis, quienes los eligen, las asambleas de los plebeyos. Ahora bien, otro poder, con el poder tribunicio teníamos entonces al cónsul, que además de poder vetar al cónsul con quien compartía el poder, también podía vetar a los tribunos que quisieran oponerse a sus ejecutorios. También tenemos como poderes dados a Octavio, el denominado Princeps Senatus, que era el primer senador el que tenía preeminencia entre el Senado. Y también tenemos la calidad de Augusto, en donde se entendía que él era sagrado, que él era sagrado, que estaba ungido por la divinidad. Y finalmente tenemos que tendrá el imperio proconsulare, el Maius e Infinitus, que después de la lectura, y nos dice que puede mandar las legiones que se encuentran en las provincias, de tal suerte que con todos estos títulos vemos como el cónsul dejó de tener la misma calidad que el cónsul de la República. El cónsul en época de Octaviano será, por consiguiente, además del que tenga el poder sobre el mando y poder militar, también va a tener una preeminencia al interior del Senado, es decir, en la clase aristócrata, y también va a tener poder en lo que tiene que ver con las ejecutorias, con las disposiciones que intente hacer la ley a través de su tribuno, mediante el uso del poder de veto que le otorga el poder tribunicio. Luego, ya no estamos frente a una república como la concebimos originalmente. Ahora bien, aconteció que Augusto dejó de acudir a los comicios por centurias para efectos de que estos discutieran sus iniciativas legislativas, y en su lugar empezó a acudir al Senado para que estos lo hicieran. Las razones por lo que lo hizo fue
disciplina por parte de los comicios, y también que se presentaba el fenómeno de la compra de votos, de tal suerte que perdió confianza los comicios como institución y empezó a ocupar su lugar el Senado, quienes a través de sus Senado consultos iban a realizar la labor legislativa. Muy bien, hasta aquí estamos todos. Listo, perfecto. Muy bien. Ahora bien, miren, cuando muere Octaviano surgen las sucesiones, las dinastías, las dinastías, la primera la Julio Claudio. La primera será la Julio Claudio. Esta dinastía tendrá por cónsules a Tiberio, a Calígula, a Claudio I y a Nerón, quienes gobernarán desde la muerte de Augusto para el año 14 a.C. hasta el año 68 después de Cristo. Seguidamente tendremos la dinastía Flavia, la cual irá desde el año 69 después de Cristo hasta el año 96 después de Cristo, y estará compuesta por Vespasiano, Tito Flavio, Domiciano. A su vez tendremos para el año 96 que inicia la dinastía de los Antoninos, la cual se extenderá hasta el año 192 después de Cristo. Esta tendrá por cónsules o por emperadores mejor a Nerva, a Trajano, a Adriano, Antonio Pío, Marco, Lucio Vero y Com. Finalmente tendremos la dinastía de los Severos, quienes estarán gobernando desde el año 193 después de Cristo hasta el año 275 después de Cristo. Y tendrá por emperadores a Caracalla, a Macrino, Heliogábalo y Alejandro Severo. Seguidamente encontramos que para estos años lo que aconteció fue un periodo de gran inestabilidad política y civil, toda vez que el poder ya se justificaba solo por el uso de la fuerza, y en esa medida quien tuviera el mando sobre el ejército era quien efectivamente gobernaba, sin importar que el Senado tuviera otra opinión o que los comicios tuvieran otra. Simplemente por el mero hecho de tener el mando sobre las legiones, era las personas, el gobernante dirigía el imperio, sucediéndose para este año 275 lo que es las diferentes guerras civiles, y las cuales llevarán a la que se denomina anarquía militar, con una fuerte pugna entre el centro y la periferia, donde las provincias buscaban ya independizarse o mayor poder para autogobernarse. Ahora bien, para el 284 después de Cristo sube al poder un señor de nombre Diocleciano. No, ya no hay dinastía. 284 después de Cristo sube al poder un señor emperador de nombre Diocleciano, quien va a idearse o implanta un mayor absolutismo. Pero lo que va a idearse es una nueva forma de gobernarse, y lo va a lograr a través del establecimiento de una tetrarquía, en donde, para efectos de poder tener control territorial del imperio, lo parceló en dos, donde iba a estar dirigido principalmente por un emperador para cada división, para cada lado, y estos emperadores iban a tener por suplente a dos
césares respectivamente, de tal suerte que cuando el emperador muriese, el César iba a ocupar su lugar, y funcionó en la medida de que Diocleciano estuviera vivo, pero que no funcionó cuando murió, dado que los demás césares y el emperador que quedó vivo no tenían el suficiente carisma y poder para hacer que la tetrarquía funcionara, causando con ello que este sistema de elección que había logrado salvar el imperio de la anarquía militar volviese otra vez a la situación donde lo que primaba era el poder por el uso de la fuerza. Ahora bien, aconteció que para el año 306 después de Cristo, sube a través de su victoria en una batalla que realizó Emilio, Constantino sube al poder, ¿sí? Logra hacerse con el poder y empezó a unificar el imperio y para el efecto ideó, o mejor, acogió la autocracia como forma de gobierno en donde el poder iba a estar radicado únicamente en él y por consiguiente suprimió tanto senado como comicios, colegios de pontífices para en su lugar colocar unas personas, una burocracia a su servicio. Ya sabemos nosotros que aconteció después, que es que Constantino, luego de su muerte, el imperio se separó y finalmente, para lo que tiene que ver con Occidente, pereció para el año 476 después de Cristo, la caída del último emperador, y para lo que tiene que ver con Oriente, persistió más o menos hasta el año 1500 aproximadamente, en lo que se conoció como Imperio Bizantino. Con esto nosotros hemos dado una rápida pero concreta situación política y administrativa de lo que aconteció en Roma. ¿Hasta aquí vamos todos? Bueno, perfecto. Entonces, por fuentes de derecho, vamos a nosotros encontrar las razones de ser para que una norma sea como es decir, de dónde es que sale la norma. Las vamos a clasificar de diferentes maneras, lo que le da contenido o la manera en que la norma se encuentra en este mundo jurídico, es decir, su proceso de formación. Las vamos a clasificar en fuentes formales, reales e históricas. Por fuentes formales vamos a encontrar aquellas normas jurídicas que tengan un proceso en su formación. Entonces, estas fuentes formales que tengan un proceso de su formación va necesariamente a presenciar una serie de agotamientos de etapas para su creación. Verbigracia, las leyes actualmente deben ser propuestas ya por iniciativa popular o por una autoridad pública, discutidas, es decir, hacerse un debate en el seno del órgano legislativo actual, que es el Congreso, ser aprobadas por este órgano, luego tienen que ser sancionadas por el Ejecutivo y finalmente deben ser promulgadas, es decir, un acto por el cual se inserta la ley en la Gaceta Oficial y por ello adquiere vigencia en el tiempo. Bien, ahora bien, tendremos las fuentes reales, que son aquellos contenidos que nutren a la ley. Entonces encontraremos nosotros, por ejemplo, que existen debilidades o factores mejor económicos, sociales, políticos, administrativos, culturales, religiosos, antropológicos o cualesquiera se nos ocurra para insertarlos en una ley. Muy bien, incluso encontraremos allí, por ejemplo, las costumbres.
que las costumbres también, debo resaltar, tienen unas características generales, y es que ellas, además de ser consideradas fuentes reales, también son fuentes formales en la medida en que requiere un proceso de formación para que una conducta sea considerada costumbre. Esto quiere significar que la costumbre será, pues, general, tendrá también que ser reiterada, uniforme, siempre realizarse de la misma manera, y también deberá ser conforme a la moral pública. Y finalmente encontraremos por fuentes históricas, en lo que a nosotros nos interesa reseñar acá, aquellas que contienen, aquellas obras o textos que contienen las leyes que fueron expedidas en el pasado. Entonces encontraremos todo lo que vamos a ver de aquí en adelante. Será fuente histórica. Ahora recordemos que lo que tiene que ver con el desenvolvimiento de la vida social, política y económica de Roma está marcada en varias etapas explicadas en el tema anterior, y que para estudiar el tema de fuentes también vamos a parcelar en el tiempo, de acuerdo con las lecturas, vamos a parcelar en el tiempo la historia, el imperio, Roma, la existencia de Roma, y para el efecto lo que haremos es tener en cuenta la ley procesal vigente, iniciando desde el 700, desde la fundación de Roma, hasta el año 130 después de Cristo, después de Cristo, es decir, y repito, desde la fundación de Roma hasta el año 130 después de Cristo, en donde encontraremos una etapa que se denomina arcaica, y que el sistema procesal que se utilizará será el sistema de procedimiento por acciones de ley. Sistema de procedimiento por acciones de ley. No pierdan de vista que estamos hablando de un periodo en donde se da la monarquía y también fenece y está en su furor la república. Apenas para el 130, recuerden, después de Cristo, era que se estaba produciendo, ¿qué? Les acabo de decir, la decadencia de la monarquía. Apenas íbamos para la reforma de los gatos. Apenas iba a empezarse este rompimiento de las reglas de cómo funcionaba la república. Tengan en cuenta los procesos sociales, políticos y económicos que ya les he explicado, porque ustedes pueden incidir en este tema. Ahora bien, en este periodo arcaico, iniciemos de una vez, que ya saben de dónde a dónde va, desde la fundación de Roma hasta el 130 después de Cristo, que funcionaba que el sistema procesal de las acciones de ley, y que el sistema procesal de las acciones de ley, y que por ser la época más primitiva, es decir, lo que tiene que ver con la monarquía, ¿sí? Todos saben que es lo que se ha descartado, ¿cierto? Con la monarquía, todos saben que es monarquía, ¿cierto? Con la monarquía, lo que va a acontecer acá es que vamos a presenciar un derecho, que, conforme lo indicamos a la ciudad antigua, recuerden que dijimos, va a estar prevalido de los preceptos religiosos, de tal suerte que la religión prestará sus preceptos al derecho para que éste pueda regular la vida en sociedad. Esta manera de concebir el derecho, esta forma de ejercer y abordarse y asumirse, va a tener por consecuencia que el derecho, pues, la gente, en general la sociedad, tenga un carácter egoísta, formal y rígido. Ahora bien, si bien el derecho se encontró unido con la religión, también vamos a ver que se presenta un proceso de separación entre los tipos, donde se logró diferenciar
la religión, el derecho, indicando en la lectura que encontraremos allí el jus y el paz. ¿Y entonces qué es eso? Díganme ustedes, para explorar tanto, ¿vale? El paz es de quién? De los magníficos, ¿no? Rápidamente, por favor. Yo les digo, ¿sí ya usan? Dice acá que es un conjunto de principios y ritos marcados con carácter religioso. El par, es el par, ¿no? Y el yus es el conjunto de soluciones basadas en la justicia y la equidad en la ejecución del Estado. Bueno, ¿recuerdas tu nombre? Fabián. No la encuentro. ¿Qué? Ah, sí, sí la encuentro. Muy bien. Muy bien. Encontraremos nosotros esa división. Las fuentes, con esa pequeñísima introducción, las fuentes que vamos a encontrar nosotros serán, primero, la costumbre de los antepasados. La costumbre de los antepasados, que será una costumbre jurídica, y el criterio para diferenciar una costumbre jurídica de la que no lo es porque la primera, es decir, la jurídica, puede ser susceptible de ser exigible a través de la fuerza. En cambio, la que no lo es, pues no es exigible a través de la fuerza. ¿De acuerdo? Ahora bien, la costumbre entonces vendrá inicialmente, o mejor, se nutrirá, ya dijimos que es costumbre, es una conducta que se presenta de manera uniforme, reiterada, que es generalmente aceptada, que no contraría la moral pública en un territorio determinado, y esta costumbre, esta conducta va a estar dada ustedes por los preceptos religiosos, y debemos indicar acá que, teniendo en cuenta que los encargados de custodiar los preceptos religiosos eran los colegios de pontífices, quienes iban a ser expertos, bueno, tenían que custodiarlo y guardarlo celosamente y no permitir el acceso de las demás personas a ese conocimiento. Luego, quienes eran expertos en las costumbres iban a ser los pontífices, los cuales fueron los que inicialmente interpretaron el alcance y contenido de la costumbre. Esa fue la primera interpretación que se dio, pero fue una interpretación de carácter religioso. Ahora bien, y por supuesto, porque él, al ser la máxima autoridad judicial, lo que hacía era pedirle concepto a sus sacerdotes, y con eso él dominaba, mejor, cuando dirimía el conflicto, daba una sentencia y allí plasmaba la costumbre de los antepasados. Bueno, muy bien, encontraremos también que una de los motivos, otra fuente de la ley de las 12 tablas, que su expedición tiene que ver con la lucha entre los patricios y plebeyos en razón al desconocimiento de las costumbres de los pasados, pues ya les dije anteriormente, esta era privada, ¿sí? Y celosamente guardada y custodiada por los colegios de pontífices. Ahora bien, se creó una magistratura especial de denominados descendidos, quienes, dice la lectura, viajaron a Grecia para estudiar la ley de Licurgo, una ciudad, la ley de Solón, otra ciudad, para transcribirla y adecuarla a Roma. De tal suerte que para el año 449 a.C., lo que hicieron fue expedir esas 10 tablas, y posteriormente los plebeyos reclamaron la participación de sus representantes, logrando otros dos descendidos